En este curso de teología espiritual, después de haber visto la purificación de los sentidos y la purificación de la inteligencia, y por lo tanto la purificación de los apetitos y la purificación de la voluntad, es decir, la purificación de los aspectos corporales que tenemos en comunión con los animales y la purificación de los aspectos espirituales que tenemos en comunión con los ángeles y con Dios. Les voy a contar algo que lo titulo La purificación activa de la esfera mixta. Y esto lo dedico al siervo de Dios, padre Luis María Echeverry Boneo, que está en proceso de canonización, porque es algo que solamente leí en él y yo me siento discípulo suyo y le debo gran parte de mi formación a él y a las personas que lo conocieron y me transmitieron sus enseñanzas. Él es un sacerdote argentino que murió en 1971, ocasionalmente en España, pero que vivió acá, y al que yo muy dificultosamente intento imitar porque me parece un ideal de sacerdote y mi sacerdocio tiene mucho del deseo de responderle a Jesús como él le respondió durante su vida, ¿no? Bueno, ¿qué sería esto de la esfera mixta? Bueno, el padre Echeverry decía que no existe una esfera mixta, que lo que existe es que el hombre es un animal espiritual, ¿no es cierto? Entonces que existe una esfera material y una esfera espiritual. Pero como el hombre es una unión sustancial, es decir, esas dos esferas no es como un señor en bicicleta, ¿no? La bicicleta y el señor encima, o no es como un señor a caballo, ¿no? El caballo abajo y el señor encima, sino vendría a ser, por decirles una analogía, un centauro, es decir, es un señor que es mitad caballo y mitad hombre y que funciona de manera conjunta. Entonces este hombre que tiene aspectos materiales y tiene aspectos espirituales, nunca actúan solamente los sentidos o solamente la inteligencia o solamente los apetitos o solamente la voluntad, sino que no existiendo en la realidad una esfera mixta, lo que existe es un accionar conjunto de que en el conocimiento accionan de manera conjunta los sentidos y la inteligencia y en lo tendencial accionan de manera conjunta los apetitos sensitivos y el apetito racional que llamamos la voluntad. Entonces, que cuando nosotros en realidad eh, queremos algo, ¿no es cierto? No queremos algo con los apetitos o con la voluntad, porque no somos animales ni somos ángeles, sino que al ser hombre queremos cosas de alguna manera mezcladas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la patria tiene algo de espiritual, pero tiene algo de dulce de leche, de tango, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de hablar, de nuestro clima, de nuestro paisaje. Es decir, tiene aspectos mezclados, aspectos sensitivos y aspectos espirituales. Y lo mismo cuando conocemos algo, no solamente conocemos algo de una manera espiritual a través de la inteligencia o de una manera sensitiva a través de los sentidos, sino que nosotros conocemos las cosas mezcladas. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo conocimos la justicia? Nosotros nunca vimos la justicia andando por la calle, pero un día vimos una mamá que tenía que repartir 4 manzanas a sus 4 hijos y le dio una a cada uno. Y entonces en eso que nosotros vimos y nos acordamos que rica era la manzana y que rabia nos hubiera dado si nuestra mamá le hubiera dado 3 manzanas a uno y un tercio a cada uno de los otros tres, y eso lo hubiéramos considerado injusto. Entonces que nosotros en ese acto que tiene un aspecto sensitivo y que tiene un aspecto intelectual,
aprendimos, ¿no es cierto?, la justicia, que es un concepto espiritual. Bueno, entonces, ¿cómo el padre Echeverri llama a ese conocimiento mixto, en parte sensitivo y en parte intelectual? Lo llama la sensibilidad estética. Y cómo el padre llama a esa apetencia que en parte es sensitiva y en parte es racional o voluntaria, lo llama afectividad. Entonces, ese conocimiento y esa tendencialidad que es la sensibilidad estética y la afectividad, si hay que purificar, como les decía en estas clases, los sentidos y la inteligencia para conocer la verdad, y hay que purificar de manera activa, es decir, teniéndonos a nosotros como actores, el los apetitos sensitivos y el apetito racional, que sería la voluntad. Bueno, de la misma manera nosotros también tenemos que purificar nuestra sensibilidad estética y purificar nuestra afectividad. Bueno, yo en estas clases sigo a Antonio Rollo Marín, que ha sido mi profesor en estas cosas, un gran teólogo español. Y entonces me es fácil, cuando hay un tema, mirar un poquito el libro de él o los apuntes que tomé para recordar y decirles cosas. Pero en esto yo no tengo apuntes, porque esto es una idea del padre Echeverri, que no escribió ningún libro. Y entonces, ¿cómo se purifica los sentidos? Bueno, veo el libro y les filmo el video. En cambio, ¿cómo se purifica la sensibilidad estética? Bueno, no tengo dónde leerlo. O cómo se purifica la afectividad, bueno, no tengo dónde leerlo para poder dárselo de una manera esquemática, de una manera didáctica. Pero, es decir, vamos a aplicar lo que venimos aplicando como constantes en este curso, ¿no? Que en cada cosa hay que hacer crecer y por otra parte hay que purificar, ¿no es cierto? Entonces hay aspectos positivos y aspectos negativos. Entonces, bueno, enfrentamos nuestra sensibilidad estética, tenemos que hacer crecer nuestra sensibilidad estética y tenemos que purificar nuestra sensibilidad estética. eh, Hacer crecer nuestra sensibilidad estética, es decir, nosotros tenemos que enamorarnos de la naturaleza, de la belleza, de las cosas, de nuestra casa, tenemos que buscar el orden, la belleza del orden, de la limpieza, tenemos que también nuestro aspecto, cuidarlo, porque es algo que es como nuestra vidriera, ¿no? Con la cual nosotros nos comunicamos y nos relacionamos con los otros. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con la sensibilidad estética? Hacerla crecer. No solamente se refiere a lo bello, es decir, a las cosas lindas que podemos ver en la naturaleza o en la cultura, ¿no es cierto? O la música, tantas cosas en las cuales nosotros tenemos que crecer, que abrir una ventana para que entre más luz en ese conocimiento de lo estético, sino también nosotros tenemos que profundizar en ese conocimiento del estético para separar el gusto, que es algo cambiante, que es algo subjetivo, de lo que es verdaderamente la aprehensión de la belleza. Y esa aprehensión de la belleza puede estar en una obra de arte en un museo o puede estar en un almuerzo en nuestra casa, ¿no es cierto? Es decir, no necesita ser algo extraordinario, sino que no necesita tampoco ser una mesa con platos buenos y cubiertos buenos o copas, sino que puede ser un mantelito lindo de hule, ¿no es cierto? Y unos platos muy sencillos, pero en la forma de servir o en la forma de llevar adelante una charla, en esa comida nosotros podemos agregarle un plus de belleza a todas las cosas.
Entonces hay un aspecto positivo para purificar la sensibilidad estética, que es abrirnos a la belleza, llenar de belleza nuestra vida y la vida de los demás. Bueno, por otra parte, nosotros sabemos cómo la belleza muchas veces se mezcla con la sensualidad. Nosotros sabemos que hay límites eh, entre las cosas buenas y las cosas malas. Por ejemplo, en el arte es muy claro el límite entre lo que llamamos erótico y lo que llamamos pornográfico. Y entonces hay algo que es positivo, que muestra el arte, y hay algo que es negativo, que muestra el arte. Y entonces esa especie de discernimiento y de sacar todo lo que pueda oscurecer nuestra sensibilidad estética es bueno. Vieron que nosotros vivimos un mundo del consumismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una purificación de la sensibilidad estética es sacar la marca, por ejemplo, ¿no es cierto? Agarren una cartera y sáquenle la marca para que la puedan ver como objeto cartera, ¿no es cierto? ¿No? Y no como esa marca que ustedes admiran o que creen que da prestigio o lo que fuera, para poder volver a ver las cosas, pero a las cosas purificadas de ese plus de la propaganda, ¿no? Que todos lo conocemos. Vemos una propaganda atractiva de algo y ya de alguna manera nuestra sensibilidad estética queda como convencida de que eso es algo bueno, pero no necesariamente es algo bueno. Es decir, que nosotros tenemos que purificar nuestra sensibilidad estética. Por otra parte, nuestra afectividad. Ahí evidentemente esta charla tendría que darla quizás a alguien que conociera más este aspecto que lo que puedo conocerlo yo, ¿no? Pero evidentemente nuestra tendencia hacia las cosas no es solamente de modo sensible ni tampoco de modo racional, sino que se da de una manera encarnada y se dan en nuestros afectos. Y bueno, metámonos en el mundo de nuestros afectos. Y con esto que les decía, las generales de la ley, ¿no? Es decir, tenemos que abrir nuestros afectos y tenemos que purificar nuestros afectos. Entonces, abrir nuestros afectos significa, bueno, no querramos a nuestros 2 hijos y a nuestros 4 nietos, ¿no? No nos reduzcamos a un horizonte chiquito de nuestra afectividad. No pongamos todo nuestro afecto en nuestro gatito o en nuestro perrito, por hermoso que sea, ¿no es cierto? El afecto hacia los animales y el afecto que ellos nos dan, pero evidentemente nosotros tenemos que hacer crecer nuestro afecto y tenemos que ensanchar nuestro mundo afectivo, no reducirlo tanto a las personas que están a nuestro alrededor y aquellas personas que nos causan de alguna manera un sentimiento positivo. Entonces, por ejemplo, tener afecto a los jóvenes, tener afecto a los cristianos que están siendo perseguidos, tener afecto a los pobres, es decir, ensanchar un poquito el mundo nuestro afectivo, tener afecto a los emigrantes que están fuera de sus patrias y que por eso la pasan mal, porque evidentemente no es lindo estar fuera del lugar donde vivimos. Es decir, que crecer en nuestro mundo afectivo es algo sumamente positivo, ensancharlo, abrir las puertas de nuestro amor, no tener como límites muy estrechitos y tener un mundo afectivo de 2 o 3 personas, ¿no es cierto? La amistad, por ejemplo, es algo tan hermoso y hace crecer tanto ese mundo afectivo. eh, y en lo religioso, que el mundo afectivo entre y que Jesucristo nos cause burbujitas en el corazón como nos causan aquellas personas que amamos, ¿no? Y también quizás enraizar la iglesia en un movimiento en concreto o en una parroquia en particular o en un grupo, ¿no es cierto?, con el cual nosotros nos sentimos identificados y bueno, eso
agranda el corazón para que no tengamos una religiosidad si yo rezo solo en mi cuarto un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, ¿no es cierto? Sino que mi mundo afectivo, religioso, también crece. Bueno, y por otra parte, así como tenemos que hacer crecer los afectos, tenemos que purificar los afectos. Y entonces, miren, yo trabajaba bastante en traer al cenáculo a la Argentina, hará unos 5 años, que es una comunidad de recuperación de adictos que fundó Sor Elvira Petrosi, una mujer santa que todavía vive en Italia. Y eso me ha dado contacto con adictos a la droga, pero también con familiares de adictos a la droga. Y muchas veces hablando con los familiares, no les ha faltado atención a esos chicos, ni les ha faltado afecto, pero quizás ese afecto que han tenido esos padres por ese hijo no estuvo purificado, entonces le daban todo, le concedían todo, nunca lo corrigieron, nunca le pusieron límites, y entonces evidentemente eso no lo ayudó. Y cuando la cosa se estalló, esa persona se pregunta, bueno, ¿qué hice mal? Bueno, es esto, ¿no? Es decir, el mundo afectivo es maravilloso, pero también puede jugarnos malas pasadas, ¿no? Y uno lo ve tantas veces en los divorcios, por ejemplo. ¿Cómo se puede pasar de que este hombre es el hombre que elegí para casarme y para darle toda mi vida, a que este hombre pasa a ser la peor persona del mundo y que no le deje ni ver a mis hijos, ¿no? Bueno, porque algunas veces los afectos nos juegan malas pasadas y por eso tenemos que purificarlos y por eso tenemos que ver cuando hay un afecto desordenado. Ustedes lo habrán visto, profesores que tienen una excesiva benevolencia por un alumno y no por todos, y entonces a le da muchísima atención y al resto ni siquiera se preocupa por lo que necesitan. Sacerdotes, ¿no es cierto?, con afectos desordenados, personas que lo único que les preocupa es su mascota y no tienen ninguna relación con otra persona, personas que lo único que les preocupa es su familia y no tienen ninguna relación con otras. Bueno, eso nosotros tenemos que purificar también nuestros afectos. Bueno, lamentablemente sobre esto no tengo algo muy estructurado porque ya les digo, es una doctrina que yo tomé del padre Luis María Echeverry Boneo, pero que no está suficientemente desarrollada. Pienso que valdría la pena hacerlo y Dios quiera que en algún momento se haga, pero sí me ha servido mucho en mí mismo y en la dirección espiritual para darme cuenta de que los problemas en general no se dan en el mundo corporal o en el mundo espiritual, sino que se dan en esta esfera mixta, y es ahí donde el hombre se juega, y es ahí donde el hombre vibra, y es ahí donde el hombre tiene valores que son vigentes en él, no son como principios abstractos, ¿no?, sino valores encarnados que mueven a una persona a actuar de determinada manera. Así que bueno, espero que esta purificación activa de la esfera mixta les sirva para ver y para purificar su sensibilidad estética y su afectividad. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.